Esta columna que me encanta, voy a decirlo así, que abre la semana todos los lunes, porque ya los estoy viendo del otro lado a Santi Marino y a Agustín Espada, así que me pone aún más contenta. ¿Por qué? Nadie sabe por qué estoy contenta. Hola Santi, hola Agus, ¿cómo andan? Bueno, ¿por qué? Nadie sabe por qué, es una remera que diga. Casi, claro, ¿no? nadie sabe por qué, porque en este contexto es raro estar contenta, pero bueno, me ponen contenta ustedes, es una buena noticia. Hola Medio, hola Santi, ¿cómo andan? Bueno, creo que el día, ¿no? Nos están tocando unas mañanitas, tardecitas otoñales de solcito, de caminar por la vereda del sol, que creo que colaboran un poco con el ánimo. Puede ser, es una... Es lindo volver a verlo a Agus al aire libre, volvimos a esa época, y este otoño me hace acordar al del 20, ¿se acuerdan que fue el de la pandemia fue el otoño más lindo de la historia? Es cierto. Tan lindo como el mural de la tribu. Quiero decirles que pasé el sábado por la radio y está tan bonito como el día, les recomiendo pasar. Sí, está. Por la radio. Ya está terminado el nuevo mural, en breve vamos a andar inaugurándolo, así que serán invitados y quienes están escuchando también, así también son parte para poder verlo con mayor detalle y hablar con sus propios protagonistas. Así que hermoso quedó. Si pasan por Lambaré, préstenle atención, que quedó algo muy hermoso. Mirá, vamos a empezar la columna, pero como introducción, les voy a contar una anécdota que sucede ayer a la tardecita en la cancha y hoy en el almuerzo que acabo de tener con mis compañeros en la universidad. En realidad, en el almuerzo con un par de colegas profes me puse a contarles que ayer en la cancha, con un amigo estábamos sentados en la Popular esperando que comenzara, habíamos llegado peculiarmente temprano. Y en un momento le digo, escuchá, los pibes de al lado estaban hablando de a cuánto se iban a ir los precios en el supermercado a partir de la decisión del viernes del gobierno de devaluar la moneda vía la apertura para personas físicas del cepo. Y le digo, esto es un registro de hasta dónde pueden llegar los límites de la comunicación del gobierno. Si en la cancha estamos hablando de esto, nuestros vecinos de cancha están hablando de esto, es un problema. Mis compañeros de almuerzo me hicieron notar que, por un lado me preguntaban si hablaban de la devaluación que sucedía en el país o dentro de la cancha, si el River de Gallardo era el devaluado, o si lo mío era una estrategia para no hablar de fútbol en este contexto y, por ejemplo, hablar de cualquier otra cosa como la devaluación. Pero me parece una buena puerta de entrada para el análisis que les proponemos hoy con Agustín, que tiene que ver con la foto y la película, si ustedes quieren, que es pensar en la foto del viernes, en hacer un breve análisis de cómo el gobierno comunicó, que es una parte ínfima de la decisión y de la medida, digo, acá lo material es más relevante que lo simbólico, claramente, pero lo simbólico hace al contexto, hace a la forma de gobernar, y además es más o menos de lo que conocemos y podemos hablar. Del resto es como, bueno, no sé cuánto podemos hablar de la devaluación o de lo que implica la salida del cepo para personas físicas. Pero bueno, y la película tiene que ver con el gobierno y su relación con los medios en general, ¿no? Y los posicionamientos, Agus. Sí, efectivamente, el viernes el gobierno tuvo, además de una medida que se desagrega en varias en materia económica, logró algo que desde mi punto de vista no controlaba o no había logrado desde hace algunos meses, yo diría 2 meses y medio, que es retomar el control de la agenda. Y cuando hablamos o por lo menos cuando hablo de retomar el control de la agenda, lo digo en términos de temas, justamente, o sea, cuando hablamos de agenda, hablamos de cuáles son los temas que componen y que estructuran la agenda mediática, ¿sí? Y eso lo hizo no solamente por el tamaño o por el impacto de la medida, sino con las sucesivas piezas comunicacionales que tienen que ver con la conferencia de Caputo, que tienen que ver luego con distintos comunicados y finalmente la cadena nacional del presidente de la Nación, ¿sí? Digamos, en una clara gestión comunicacional del asunto, bastante bien lograda, muy bien articulada, digo, como mostraba el gobierno en el comienzo
¿sí? De su mandato. Pero también controló el gobierno, me parece a mí, y esto nos lleva como al segundo nivel del análisis que propondremos en esta columna, también volvió a controlar y a gestionar el gobierno los encuadres, ¿no? O sea, en materia de teoría de la comunicación podemos hablar de agenda setting, es decir, de qué hablan los medios, y de framing, ¿no? O sea, cómo hablan de aquellos temas los principales medios. Y el gobierno, me parece que el viernes fue muy exitoso en controlar ambas cosas, en controlar los temas y en controlar el encuadre, principalmente del anuncio de las medidas económicas, lo que demuestra su aceitado vínculo con los principales actores del ecosistema mediático, contrario a lo que podríamos pensar. Sí, cuando hablamos de series de ficción, que es el consumo que más se ve en las plataformas OTT por estos días, a donde se mudó la ficción, hablamos, por ejemplo, de spin-off o de historias que pueden retomarse desde el pasado, ¿no? Algunas que empiezan retomando. Yo a esa buena recorrida que planteaba Agus, le agregaría un atributo, que quizá sea económico, pero no solo, que es comunicacional, pero también económico, y es que el gobierno tuvo el viernes un plan de comunicación para una medida muy relevante en materia económica, que no había empezado el viernes, sino un poco antes, con un criterio económico que era cuidar el contenido del acuerdo, pero que incluyó que nada se filtrara de las definiciones. Por ejemplo, todo el mundo intuía que el viernes iba a tomar una decisión muy significativa, que esa decisión podía tener que ver con la devaluación, pero había muy poquitos que apostaban a que incluyera algo sobre el cepo. Y eso tiene que ver con haber guardado bajo 7 llaves. Yo no estoy de acuerdo con esta medida, pero no es un problema moral el que estamos llevando adelante nosotros en el análisis aquí. El contenido del acuerdo, cuando tuvo que ir al Congreso a obtener esa aprobación que fue para un decreto. Si se filtraba algo entonces, ese mes de situación económica compleja y de movimiento iba a ser ciertamente complicado, porque pasó más o menos un mes, ¿no?, entre la aprobación de aquel decreto y el anuncio del acuerdo. Entonces, eso es un capítulo que no se emitió, pero que fue central para lo que sucedió el viernes. Y lo que sucedió el viernes fue efectivamente una planificación de piezas desarticuladas, en el sentido de que unas pasaban en un momento y otras pasaban en otro momento, de distintos recursos comunicacionales, una conferencia de prensa del ministro y del presidente del Banco Central, luego la cadena nacional y luego los comunicados, en este caso el comunicado del Fondo Monetario. Son 3 recursos comunicacionales, 3 formas de comunicar, medidas de políticas económicas en este caso, 3 piezas que se complementan entre sí, que funcionan desarticuladas, que sucedieron en distintos momentos del tiempo, que se produjeron como tales además. Hay una decisión en sentar en realidad en parar, ¿no?, porque estaban parados el ministro y el presidente del Banco Central en un recurso comunicacional que es poco usado por el gobierno, porque más allá de Adorni, que es el vocero presidencial, hay pocas conferencias de prensa. Acá hubo conferencia de prensa del ministro y el presidente del Banco Central, más allá de algunos lineamientos que podemos plantear en torno a ello, ¿no? Los términos personales que se usaron en la conferencia de prensa, la emoción del ministro, la dedicatoria de lo que allí se informaba como si fuera un premio Oscar a la familia, a la mujer que le está criando los hijos hace tanto, al chabón de acá al lado, así, para presentar al ministro, al presidente del Banco Central. Mucha risa también, ¿no? Digo, incluso de parte risa, de los, ¿no?, periodistas. Exactamente. Sí. Todo eso está definido de antemano. Después están los nervios y el vivo, porque eso sucede en vivo, además, y hay que llevarlo adelante. Caputo no es un gran comunicador, digamos, tendrá otros atributos, pero no es un gran comunicador. Y también la decisión de qué decir y qué no decir ahí, para ver, incluso respondiendo preguntas, qué no decir, porque el fondo todavía no lo dejaba. Recordemos que cuando la conferencia se lleva adelante son las 18:30 más o menos de la tarde, el fondo todavía estaba reunido, digamos. Y había cosas que no se podían decir por eso y cosas que se le dejaban para que las diga la voz más importante del gobierno, que es el presidente de la nación, que debe decirlo porque, insisto, hay que valorizar esa voz. Y luego la cadena nacional,
que ahora habilito para que Agus diga algo, porque seguramente tendrá algo que decir que puede no coincidir con lo que planteo de la conferencia, pero la cadena que tiene un par de cuestiones un poquito más complejas. Por ejemplo, viernes a la noche, cadena nacional, es un montón. La edición de la cadena nacional, que para un ojo ávido identifica que eso fue grabado varias veces, no está mal, porque el control del producto comunicacional debe ser cuidadoso, pero los rostros, el gesto adusto, la mirada para abajo de un presidente que lee mal, diría Maradona, no sabe leer, son cuestiones menores para el objetivo central del gobierno, que era combinar ese par de elementos, ¿no? La agenda y los encuadres, que eso sí me parece lo logró el gobierno. Sí, y lo que llama la atención es justamente el contraste, ¿no?, entre la conferencia y la cadena nacional, donde se ve a un presidente en una figura mucho más profesional del ejercicio de las funciones, se lo ve leyendo, se lo ve no ocultar que está leyendo, porque tranquilamente podría utilizar un teleprompter como usan todos, o la gran mayoría, y el presidente elige, incluso hasta con una mirada hacia abajo, leer su discurso. Se hace un planteo de una nueva escena donde en cadena nacional es el gobierno y no el presidente el que está a cargo de la situación, ¿no? Y eso tiene que ver con la presencia de todos sus ministros y también con la ausencia de la vicepresidenta, que en reiteradas ocasiones el mismo presidente se encargó de decir que no forma parte del gobierno, y la composición de la escena lo refuerza, y con esos dos productos, con esas dos lecturas, sobre todo con el intento muy forzado de Caputo de evitar hablar de devaluación, de buscar distintos eufemismos, es que tenemos que saltar a la segunda parte de esta columna, que es cómo interpretaron, cómo trataron, mejor dicho, los medios de comunicación, los principales medios de comunicación, este acontecimiento. Sí, Santi. Sí, una última cosita del análisis de la primera parte, Agus, que nos puede comentar un poquito más May, que me parece que hace a la cocina de los medios, pero que tiene que ver con cuánto estaba planificado y cuánto había de algo de incertidumbre y que podía no salir de todo bien, que es que las cadenas nacionales se informan con anticipación a los medios, a partir de tal hora va a haber cadena nacional, y en general tiene que ver con un momento específico, digamos, se suelen demorar. Alberto las demoraba en loop, ¿te acordás cuando estaban por salir en la pandemia? Pero en este caso, según nos contaba May, y podés decirnos brevemente esto, May, el anuncio llegó con una especie de banda horaria, bueno, como la flotación es la nueva ola, ¿no? La flotación del dólar, la flotación de la hora. Sí, nunca, por lo menos no había visto nunca un comunicado de ese redactado de esa manera. El comunicado llega mientras sucedía la conferencia de Caputo, llega al TAD, al sistema, digamos, de gestión de trámites online, lo envía claramente el ENACOM, y la redacción es entre las 21 y las 23, en ese rango va a suceder una cadena nacional. Por lo general, ya directamente en los comunicados dice la hora, porque esto también tiene que ver con una cuestión de organización de la producción, o sea, hay que levantar programación para que efectivamente la cadena salga al aire, lo cual, digo, no es que está bien o está mal, solo que es necesario saber en qué horario va a salir, básicamente para poder reorganizar la grilla del aire. Esta fue la primera vez que era un rango. Entonces, bueno, atentos todas las producciones, a ver entre las 21 y 23 a quién le toca la cadena nacional. Fue la primera vez que lo vi redactado así. Y eso estaba directamente relacionado a que la cadena nacional solo iba a salir una vez que estuviese el comunicado del directorio del FMI, que fue lo que estuvo 2 minutos antes de que se programara la cadena nacional. Claro, la famosa era una... Dile, dale, Eus. No, que es, ya no tenemos solamente dependencia económica con el Fondo Monetario Internacional, sino que también tenemos dependencia comunicacional con el Fondo Monetario Internacional. Decime que no tomás todas las decisiones sin decirme que no tomás todas las decisiones, ¿no? Notable. Comprensible, además, hubiera sido irresponsable por parte del gobierno. Sí. Hay que ser cuidadoso en eso en términos
institucional. Y también algo sí, que llegó con muy poca anticipación. Las cadenas nacionales llegan con mucha anticipación, sobre todo cuando es en días, digamos, de feriados y demás, llega con 2-3 días de anticipación, pero fue raro también que sea el mismo día 2-3 horas antes, ¿no? O sea, como un poco llevando el agua hacia el molino de lo que decía Santi recién, bueno, acá hay una planificación bien armada, es que guardar silencio absoluto sobre todo el plan de comunicación, claramente. Ese control de daño también es un contraste con lo que pasó en este periodo que describía Agustín, ¿no? De lo mal que le fue al gobierno gestionando agendas y encuadres, ¿no? Recordemos que a este gobierno se le filtró de algún modo el crudo de un video por operación política o lo que sea en este mal momento. La noticia central puso a los medios a hablar todos de lo mismo al mismo tiempo, algo que en la agenda viene dispersándose un poquito, sobre todo en las señales de noticias, ¿no? Tenés a Canal 26 con política internacional y Crónica con el conurbano, digamos, distinguiéndose. No importa cuándo digas esto. No importa, exactamente. Y sin embargo, de repente, y más allá de la cadena nacional, donde están obligados todos se pusieron a hablar de esto, el primer dato que marcaba Agustín, y en general dominó el framing, el enfoque que planteaba el gobierno, aunque hay claramente lineamientos distintos. Se puede hablar de medios afines y medios hostiles, y en algunos casos yo creo que hay que subirle un poquito el tacómetro a esas definiciones, ¿no? Hay algunas casi que son medios militantes o periodistas militantes dentro del sector privado. Hay otra vez privatismo oficialista, digamos, ¿no? Que es aquel concepto que se encuentra en un momento cuando los medios privados responden a la línea editorial planteada por el gobierno, pero es un poco más complejo que eso lo que establece el análisis que necesitamos reponer hoy. Sí, como muestra de esto que escribe Santi, creo que no recuerdo ahora en qué programa se le denomina nado sincronizado independiente, ¿no? A cómo los grandes medios de comunicación, los principales medios de comunicación, o un sector de ellos es rotundamente aplicado al comunicar las medidas, las decisiones políticas del gobierno en la misma sintonía en la que el gobierno las quiere comunicar, y una muestra de eso es que solamente 2 diarios llevaron a su tapa el día de hoy la palabra devaluación, ¿no? Los diarios fueron, por supuesto, Página 12, y el segundo diario que lleva, no en su título, pero sí en la tapa, la palabra de devaluación es El Cronista Comercial, en una nota del editor de la sección de Economía. Y ese es el gran logro del gobierno, ¿no? O sea, la no presentación, el triunfo del deslizamiento cambiario por sobre la devaluación del peso argentino, que es lo que en mayor o menor medida está sucediendo durante el día de hoy, ¿no? Y eso se debe, vuelvo a insistir con lo mismo, a una buena gestión del gobierno, que insisto, nos puede gustar, no nos puede gustar, pero que muestra que todavía tiene la capacidad de controlar y de aceitar sus relaciones con el periodismo, con los principales grupos de medios de comunicación. Hablamos de Clarín, La Nación, el Grupo América, y algunos otros que se nos pueden estar escapando, pero que ante un momento crítico del gobierno, y ante un acontecimiento que, como bien sabe el gobierno, y por ende gestiona de esta manera, ante un anuncio económico donde es fundamental el comportamiento social, porque la economía es una ciencia social y el gobierno es el primero en saberlo, el control y la gestión de los discursos masivos que puedan circular es fundamental para evitar desesperación, para evitar corridas, etcétera, etcétera. Bueno, y en ese sentido, lo que está sucediendo durante el día de hoy, entre otras cuestiones, debe mucho a la gestión comunicacional del gobierno de este anuncio. Que además seguramente estaba complementado esa planificación, contaba con el hecho de que el presidente volviera a dar entrevistas en vivo en medios de comunicación, ¿no? Que es algo que es un presidente que se habla encima tanto como lo hacía Alberto Fernández, ¿no? Que recordemos que en algún momento se le había planteado la desosegue Alberto, su presencia. No los estoy comparando ni en su gestión ni nada. Solo digo, son presidentes que hablan mucho, que hablan directamente con algunos periodistas. Recordemos que Milei además tiene como una especie de... Hay un juego que es un ranking de cuántos periodistas le han hecho más entrevistas. Hay una distinción que se mantiene, ¿no? Que es la visita físicamente al piso solo
al programa de Laje, ¿no? Esté donde esté Laje, cambió de pantalla del año pasado a este. Pero bueno, en ese sentido hoy volvió a hablar, habló con Luis Miguel Majul por radio, y ahí se volvió a sentir en el centro del ring, uno podría decir, porque volvió a anticipar, incluso hasta con un actor que hoy va a ser clave, sin meternos en economía, insisto, por mis limitaciones al menos, pero un actor que va a ser clave para esta etapa en particular, que es el sector agropecuario y exportador, planteando alguna especie de azuzarlo a que venda ahora porque hay poco tiempo. Pero eso, lo importante en términos del análisis de la columna es, lo hizo en una entrevista en vivo, telefónica, por radio, recuperando la voz y recuperando el centro. Algo también que sucedió bastante durante este fin de semana fue la agenda en redes sociales, ¿no? O sea, cómo en algún punto también se trasladó todo esto que ustedes están analizando en términos mediáticos a redes sociales. Por ejemplo, funcionarios directamente respondiéndole a periodistas en Twitter o en la red X, ¿no? Me parece que ahí también hay algo planificado. Eso no sucede siempre ni cotidianamente. No, digamos que los hijos hacen lo que le enseñan los padres, ¿no? Entonces, si el presidente de la nación corre y contesta a periodistas, todos los funcionarios de mayor o menor rango se sienten capacitados y ante un estado eufórico como el que tenía y el que tiene el oficialismo en estas horas, avanzan a paso firme con todas sus decisiones. También un escenario de redes sociales donde se vivieron procesos de desinformación también por parte de la oposición al gobierno, llamando a un corralito, definiendo la situación como un corralito ante un comunicado mal redactado del Banco Central, teniendo nuevamente, ¿no?, a la sociedad como rehén y no como destinatario final de las acciones. Sí, y en algún rasgo de continuidad también debemos decir que volviéndose a sentir envalentonado, tenga o no argumentos, el gobierno retomó algo que no había dejado de hacer, que es criticar, azuzar, denigrar a opositores, sean estos aquellos responsables de la difusión de una fake news a partir de un análisis antojadizo de un documento mal redactado, como los que tienen una mirada un tanto más distante, crítica sí, pero no opositora al gobierno, como son algunos economistas. El caso de Marina Dal Poyetto es en particular el más significativo, porque uno diría, Hernán Lacunza es un economista, tiene una consultora, es tan analista como Dal Poyetto, pero también es una persona vinculada al proyecto político del PRO, fue ministro de Economía y está en los cuadros técnicos económicos del PRO, entonces lo podemos encuadrar dentro de la oposición política, sin que haya sido todavía candidato a nada. Marina Dal Poyetto no, de hecho yo no diría que tiene una línea argumental filosóficamente opuesta al gobierno, pero ante una lectura, desconozco si es atinada o no en términos técnicos, recibió críticas que retoman, insisto, esa idea de la beligerancia, de volver a azuzar, de volver a hablar de mandriles, de volver a hablar de usar epítetos para referirse a que piensa distinto. Yo creo que, como bien decía Agustín, la economía es una ciencia social y la medida del gobierno tiene lecturas posibles, diferentes y contrapuestas. Las cuentas en política, en el fútbol y también en economía se hacen al final y veremos, todos podemos tener nuestros prejuicios, nuestros temores y nuestras buenas intenciones respecto de esto, pero me parece que discutir desde el centro del poder a una persona por una lectura distinta habla también del gobierno y de cómo comunica. También será fruto del análisis dentro de 2 años y pico, cuando termine este gobierno, esa caracterización de ese aspecto que no es institucional, pero no deja de serlo, que es cómo trata a los rivales en términos discursivos, ¿no? Santi, Agus, es momento de abandonar este análisis. Por ahora, por lo menos, es obvio que va a volver, como todo siempre retorna en esta columna, así como vuelve Alberto Fernández, seguiremos trayendo. Y si les parece, nos vamos a encontrar el lunes que viene. El lunes que viene no es feriado, así que nos encontramos, claramente. Nos vemos, nos encontramos y nos escuchamos el lunes que viene. Me y Santi, un abrazo grande. Pido perdón, lo de Alberto Fernández fue todo mío. Lo trajiste, ¿viste? Es una cosa de loco. Gracias, Santi, muchas gracias. Chau, Agus, gracias también.